Es lunes y los jóvenes extremos están on. Esto es Be On. A este su programa Be On, y estábamos con el tema del café, pero no vamos a seguir con ese tema. Solicitado por ustedes, pero no vamos a seguir con ese tema porque hubo 2 o 3 rarezas aquí entre tomar café con yo no sé qué, echarle yo no sé qué otra cosa, y son como medio weird, pero pues cada quien tiene su paladar apto para eso, y cada quien le gusta, ¿verdad? Después y no dicen por ahí enfermos ni nada por el estilo, está dicen todo bien. por ahí que para los gustos los colores y los sabores así en este que caso. los sabores en este caso. Sí quiero cerrar esta sección con que María es la única que puede ser aquí la juez y nos puede decir si tomamos en esta casa más café o más chocolate. Así que Eso es en algún fácil. momento dado María nos contestará esa pregunta. Eso es fácil. Así que pues, Nada, ahora vamos a una parte un poquito más seria. por favor, que no he parado de reírme desde que cerramos esta primera media hora. Ya tenemos, ¿verdad? Material para... Hasta para el 31. Porque ustedes saben que yo estoy aquí, pero estoy en todas. Gracias. Así que, pero nada, como ustedes saben, también parte de nuestro segmento es palabra de influencia, y eso es bien importante porque también hablamos de lo que ha pasado durante la semana y es de las palabras que nosotros recibimos en nuestra casa. Y Dios ha sido bueno con nosotros. Amén. Y es bonito ver y escuchar lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros para marcar el futuro. Dios siempre tiene una visión de Aion, que eso se nos mencionó, y Él es el Aion. Y es importante que nosotros integremos ese chip en nuestro sistema. ¿Qué sucede? Que por estar viendo tal vez cosas de este mundo, nos acostumbramos en ocasiones a escuchar solamente cosas negativas y por ende comenzamos a actuar conforme a esos limitantes que existen en esta tierra. Y es como papá nos dijo una vez, o sea, nosotros estamos en el escroto, estamos ahí encerraditos, después pasamos al vientre, estamos encerrados, después salimos para una cuna, seguimos encerrados, papá. Y el mundo siempre va a intentar meternos en esas paredes. Uh-huh. Y la cuestión es que, ¿qué pasa? Que hay algo en común, que uno tiene que empezar a intentar a quitar esos pensamientos, de esas cosas pequeñas. Porque, ¿qué tenemos en común con Dios? Realmente Dios piensa en cosas grandes. Y entonces, como nosotros nos estamos limitando a esta tierra, entonces queremos pensar en cosas pequeñas. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos al Espíritu Santo. Uh-huh. Eso es lo que tenemos en común con Dios, que lo cargamos a Él dentro de nosotros. Uh-huh. Así que se supone que podamos pensar en esas maneras grandes de Dios. Porque en Isaías 55, 8 al 9, lo busqué en la The Message y lo traduje. Dice, no pienso como tú piensas, nos está diciendo Dios. Eso está bien brutal. Uh-huh. La forma en que trabajas no es en la forma en que yo trabajo. Tan real. El decreto de Dios dice, porque como el cielo se eleva sobre la tierra, así que mi forma de trabajar supera la forma en que tú trabajas. Y la forma en que pienso está más allá de la forma en que piensas. Y está bien bonito, bien bonito. Me gustó esa versión, porque en la realidad muchas veces queremos estar pensando en la prontitud de la hora y en el revolú de lo que está pasando en el mundo, pero realmente si nosotros tratamos de mantenernos enfocados en eso que Dios piensa y saberlo, o sea, es cuestión de uno memorizarse, porque para eso es la palabra, para que en momentos difíciles uno pueda decir, diache, la palabra de Dios dice que Él tiene pensamientos más grandes, pues déjame parar, enfocarme, respirar, orar y poder seguir adelante con sus pensamientos y no con los míos. Amén. Y esta versión ha sido muy clara. La cuestión es que no debemos tener temor de estos pensamientos y caminos que Dios tiene para nosotros, porque siempre la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y este viernes la pastora nos habló sobre eso. Se nos enseñó, la pregunta era, ¿qué es la voluntad de Dios? Y se nos enseñó que es la capacidad de poner unos objetivos concretos y luchar hasta alcanzarlos. ¿Y cómo hacemos un objetivo concreto? Esa fue mi pregunta después de eso. Porque no basta con decir, un ejemplo, voy a ir al gimnasio. Uh-huh. Tal vez usted puede creer que eso es un objetivo, pero no es concreto. Porque puedes pensar que ir al gimnasio ya eso es una meta, ya eso es algo que yo... Como la que yo tengo. Como que ya eso está hecho en tu cabeza full. Pero la realidad es que no. Porque usted puede ir al gimnasio, llegar e irse. O usted puede llegar y ver lo que está pasando allí e irse. O solamente pensarlo. ¿Y creen que fue? Exacto. Así que realmente no es un objetivo concreto. Exacto. Es concreto cuando tiene un verbo, o sea, una acción, y cómo esperas lograrlo. Por ejemplo, aumentar mi asistencia al gimnasio 4 veces a la semana. Es un objetivo concreto. O por ejemplo, otro, ejercitar mi cuerpo 4 veces a la semana en el gimnasio. Ahí vemos acciones que usted debe tomar y cómo lo va a alcanzar.
porque está diciendo 4 veces. So, tienes el reto de ir 4 veces durante la semana. En vez de tomar 4 tazas de café, vas 4 veces al gimnasio. Así que estamos cambiando un objetivo, bueno, una idea y volviéndolo a un objetivo concreto. Y eso es lo que se nos ha estado hablando por todos estos tiempos, porque la realidad eso es lo que quiere Dios con nosotros, que Amén. nosotros podamos tener metas, podamos tener objetivos y alcanzarlo. ¿Y cómo lo alcanzamos? Para que en una generación completa vea ese fruto y ese testimonio y que lo pueda seguir, ¿verdad? Haciendo. Transmitiendo a otras generaciones. Amén. Entonces, el primer punto de la voluntad del Señor es que todos lleguemos a ser salvos, que eso fue lo que nos dijo la pastora. Y todos es todos. Aunque la gente crea que, ¿verdad?, que nosotros los cristianos somos legalistas o que tenemos fobias como con los homosexuales y toda esa gente. No, people. Eso no es así. Nosotros tenemos el amor de Dios y debemos fluir en compasión. ¿Y cómo sabemos eso? Queremos que todos se salven. Así que nosotros mostramos compasión a otras personas a través de eso. Nosotros no te vamos a rechazar porque sea X o Y cosa, sino que simplemente te vamos a decir la verdad. Y la salvación, y de una manera de cómo llegar a la salvación, porque si no conoces la palabra, pues no sabes cómo llegar a la salvación. Y es conociendo la verdad. Dicho esto, no puede haber santificación sin la verdad. Porque una persona santificada es una persona que es apartada porque en la presencia en donde se encuentra, lo hace diferente. Amén. Estar en ese lugar, que obviamente es la presencia de Dios, le permite conocer esas ideas y esa forma de trabajar de Dios. Por eso, todos tenemos ese reto diariamente, ir a su presencia. En esa presencia es que volvemos a leer ese objetivo para enfocarnos. Y cuando uno tiene el enfoque correcto, hay un impacto positivo hacia nuestras generaciones. Amén. Las generaciones tienen algo que tiene que ver con la duración o como de prolongación. Es sencillo, si a usted le enseña a su hijo, por ejemplo, que robar es malo, que eso no es bueno, porque va en contra de la palabra de Dios, y esto hace daño a una persona y que la palabra dice, porque no es decirle eso es malo y ya el punto se acabó, le mete un cantazo y sigue andando. Explíquele el por qué es malo. Entonces le dice, hace daño a otra persona y la palabra dice que tú tienes que amar a la otra persona como a ti mismo. So, no le puedes hacer eso a otra persona porque a ti no te gustaría que eso te sucediera. Así que no estás demostrando amor y por esa razón no lo va a hacer. Entonces, aquí es donde esta enseñanza debe mantenerse. Tener una duración porque primero es Dios, después nuestros padres nos los enseñan, o sea, Dios nos dijo, no robaréis. Nuestros padres enseñan eso y dan testimonio de que eso no se hace. Amen. Y la persona entonces decide si continúa con eso o no. Pero ya usted transmitió esa verdad. Por tanto, esa verdad constantemente lo hará libre. Si no lo hace libre, lo va a condenar, pero lo condena no porque bueno, el sí que te lo transmitió estaba mal. Exacto, te va a condenar porque es la verdad y si lo haces incorrecto, Exacto. pues vas a tener repercusiones. Realmente te condenas tú mismo. Entonces, así que hay una duración y nosotros debemos ser testimonios de que Dios es eterno. Amén. Puesto que muchas veces pensamos que el testimonio es como yo antes era alcohólico y ya no lo soy, o yo antes hacía esto y ya no lo hago. Aunque sí es testimonio, ¿verdad? Porque no me malinterpreten, eso sí es testimonio. Pero ¿qué sucede con el testimonio que yo le debo enseñar a mi generación? Fui alcohólico y ninguno de mis hijos tampoco fue alcohólico. Así que yo rompí con esa maldición generacional. So que ahí sí estoy demostrando un testimonio de duración, un testimonio de Aion, que es Dios, y estoy mostrando a mis generaciones que sí hay eternidad en Dios. So yo soy cumplimiento de eso. So que yo creo que Dios nos está tratando de llevar a que no solamente es decir, ya yo no hablo malo, o ya yo no hago esto, o ya bla, 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 bla. Es llevar ese testimonio singular a una pluralidad que es las generaciones. Amen. Y es nuestra descendencia. Amen. Y lo vemos como Abraham, Isaac y Jacob. O sea, lo vemos Dios y Jesús. Así que eso es lo que Dios quiere con nosotros, que nosotros podamos transmitir a otras personas lo que Él desea, lo que Él tanto ama. Y es todo, o sea, la salvación es el amor a las vidas y esas cosas solamente lo podemos hacer si nosotros nos mantenemos enfocados con objetivos concretos y correctos. Ay, Dios mío, ya yo me fui, yo estaba... ¿Te va? Sí, ya me fui. Muy bien, muy bien. Si estuvimos aquí, está interesante el tema, porque son objetivos concretos y como bien tú decías, que no vamos, hasta que no lo veas y lo transmitas, como bien nos dice nuestro padre, es vivencias. Es testimonio. Yo no te voy a hablar de algo que yo no he vivido. Exacto. Y si, como bien dijiste tú, quieres romper con esa maldición generacional, tienes que romper haciendo otras cosas diferentes
que rompan con eso. Amen. Y lo correcto es meterte, ¿verdad? Con Dios y salir de esas maldiciones y decir, no, yo no quiero que mis hijos hagan lo que yo viví, porque eso a mí no me ayudó y realmente es una maldición. Y a veces esto de las maldiciones generacionales es bien interesante, es un tema bien, bien complejo, pero bien interesante, Amen. porque a veces uno ni lo sabe hasta que lo ve o lo puedes vivir y dices, diache, esto recuerdo a mi abuela decir tal cosa. Exacto. O cuando viene el Espíritu Santo y te recuerda, no, ya tú saliste de eso porque por más que tu abuela lo diga, ya tú saliste de eso porque entraste a otro, eres una nueva criatura. Dice, cuando tú entras a Cristo eres una nueva criatura. Amen. Entonces hay una nueva generación, porque ya no es la generación de mi abuela, que pasa mucho con cuestión a la religión. El catolicismo, yo era católico, mi abuela era católica, la bisabuela, todo el mundo era católico. Yo fui hasta monaguillo. Y recuerdo que nos llevaban a la... Mire, yo me acuerdo de eso, que nos llevaban a la misa de gallo toda la semana de Semana Santa. Y aquí se quedan y son 3 días. Y nosotros nos llevan de domingo a domingo a las 5 de la mañana. Y se tomaba el chocolatito y el café con queso también. Y íbamos todas las mañanas y no nos podíamos quejar, nos teníamos que levantar y todo ese tipo de cosas. Porque mi abuela fue eso, mi tía fue eso, mi papá fue eso. Y no iban a la iglesia. Yo tenía un tío que sí que hasta tocaba guitarra y todo en la iglesia católica. Y yo podía decir, pues mira, él fue el de los más que me pudo haber dicho que sí le gustaba la iglesia porque era parte de la iglesia. Y recuerdo que, ¿verdad? Cuando yo conozco al Señor, lo conozco a través de una amiga mía en esos momentos, y yo digo, pero es que esto es bien diferente a lo que me enseñaron aquí, pero entonces es algo más real porque puedo hablarles del catolicismo porque yo lo viví. Esa es su Y experiencia. exacto, fue mi vivencia, y llega un punto en el catolicismo que no te deja conocer al Espíritu Santo, hasta cierto punto. En una Pascua Juvenil que nosotros fuimos, aquí siempre pasan cosas, en una Pascua Juvenil que fuimos, recuerdo que se manifestó el Espíritu Santo y ellos como que lo detuvieron. Y ahí fue que yo empecé a ver cosas que yo decía, pero es que tú puedes sentir a Dios porque ellos no son los que controlan esto, sino que es Dios. Cuando conozco al Señor, ¿verdad? Verdaderamente el Cristo real, recuerdo que dije, no voy a volver a eso, no tengo que hacer nada, yo tengo esta relación ahí que conozco, que es una relación, esto es relación, no es religión, esto es cuestión de que es una comunicación directa con Dios, de que comienzas a conocerle y a ver, dices, pues ya no soy lo que mi abuela dice que yo era, porque yo era católico y qué sé yo, y mucha gente, muchas familias se enojan, porque tomas esta decisión, y recuerdo que hasta mi abuelo casi ni me quería hablar, porque entonces, él no iba casi a la iglesia. Él no iba casi a la iglesia y hablaba malo y todo, al garete, y era bien gruñón. Y recuerdo que se molestó porque yo tomé esa decisión. Y realmente tenemos este miedo a veces de cambiar, a buscar un poco más de esto por lo que dice la familia. Y tenemos que, yo creo que ya es hora de cada quien tiene sus procesos, y ayer nos los enseñaban. Sean procesos buenos o sean procesos malos, son para un propósito. Y eso a mí se me quedó, mire, grabadito. Definitivamente yo decía, wow, ayer yo, de verdad, Dios me ministró tan brutal en esa parte cuando papá hablaba de eso, de que todos los procesos te llevan a un propósito. Y yo estaba leyendo Génesis esta mañana y la historia de José es bien interesante en cuanto a eso. Y estaba leyendo la parte donde le dice, donde los hermanos ya confronta a sus hermanos, y en su carnalidad uno puede leer que él quisiera matarlos por todo lo que él vivió a causa de una sola decisión de sus hermanos. Familia. Hermanos que estaban ahí con él, que verdad que le tenían envidia, sí, no lo querían mucho, ¿verdad? Pero hermanos, y cuando él toma esa decisión de verles a la cara, se tiene que salir para tomar acción nuevamente y decirle a ellos, no estoy enojado con ustedes porque fue Dios quien me envió antes. Wow, y yo decía, y estaba estudiando esta mañana porque yo decía, lo que nos enseñaron ayer es cierto. O sea, hay procesos que te van a doler. Exacto. Hay procesos que no vas a entender. Hay procesos que tú vas a decir, ¿por qué a mí? Y yo leí una vez un mensajito que decía, porque tú soportas lo que otros no soportan. Tú aguantas lo que otros no aguantan. ¿Verdad? Y a veces uno dice, es verdad. Otra persona en mi posición, hoy día es lo que está afectando mucho a los jóvenes, es la salud mental. Que entonces pensar en que esto me está pasando por esto. Y tengo que buscarle el propósito a esto. Exacto. Y yo creo que así es que nos tenemos que dirigir en cuestión a lo que es la voluntad de Dios, en cuestión a lo que estabas hablando, ¿verdad? De lo que abarca todo esto, lo que nos han enseñado de generación en generación. Que mi proceso me tiene que llevar a un propósito, yo que soy mamá, a mis hijos. Amen. Y que mis hijos sean parte del propósito. Y que ellos puedan entender que los procesos que ellos vivan te van a llevar a un propósito. Amen, amen. Y esto es de generación en generación. No hay de otra. Y lo bonito es que, ¿verdad? Que lo que me gustaría que se quedaran es eso. Lleven el testimonio singular a un testimonio plural. Exacto. De generación en generación. Incluyan sus hijos, incluyan su familia. Es momento
de no perder el momento y de aprovechar esto que está sucediendo en el mundo, que va a haber aflicción. Pues ahí es que tenemos que meter a las personas que se sientan seguros, que se sientan sin miedo, que se sientan confiados plenamente y depender completamente de Dios. Así que yo creo que es un tema muy interesante, ¿verdad? El que esto sea, ¿verdad?, visto en las generaciones que estamos viviendo, y que usted como papá, les exhorto, como pastora de jóvenes, les invito a que los traiga los viernes. Amen. Estamos escuchando muchos testimonios lindos de que se está recibiendo. Tenemos una estrategia que ellos les van a contar después, que comenzamos este mes. Así que cuando suceda, usted se va a dar cuenta, habrán señales. Pero, ¿verdad? Dios nos está dando, y toda la gloria del Señor nos está dando estrategias para trabajar con ellos junto con sus padres que no están en el Señor, para que lleguen a los caminos de Cristo. Amén. Así que, No, ya, no hablé, no quiero hablar más nada. ya nos fuimos, ya Nos es vemos. hora de irnos. Hasta el próximo lunes. Chao. Be on. Por Blessing.fm. Be on.